Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo, a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. También tenemos Canal 11 en la ciudad de Huancayo, que nos siguen a través de la red de Huancayo. Un saludo a todo el centro del Perú. A nivel internacional, Virtual Televisión. Hoy tenemos, como de costumbre, nuestros nominados para lo que va a ser nuestra distinción honoris causa próximamente a realizarse aquí en la ciudad de Lima. Estamos conectados con diferentes lugares, tanto de Perú como del extranjero. En esta ocasión, pues nuestro hermano desde Santiago de Chile nos acompaña, Samuel Hussein. Y en el caso de Perú, pues tenemos a Jorge Ferreto, desde Chaclacayo nos indica, y al doctor Juvenal Villanueva Delgado desde Tacna, muy cercano a nuestro hermano Samuel, cercano a la hermana República de Chile. Bien, vamos a como de costumbre, pues tratar de llegar a través de nuestros personajes que no son los que normalmente apreciamos en los medios de comunicación, pero que aportan algo importante a través de sus currículums, a través de su trayectoria profesional, a lo que significa la actualidad latinoamericana. Vamos a pedirle a Samuel que nos resuma más o menos su background y por qué te inclinaste por este tipo de estudios. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, como ya devolver el saludo hacia los hermanos peruanos y limeños y desde acá de Chile. Mi nombre es Samuel Erices Riquelme. Yo soy trabajador social de profesión y me he desempeñado en distintos ámbitos y con ello he ido también ajustando ciertos espacios de la formación
académica y disciplinar hacia los espacios sociales, hacia la formación académica de profesionales, con diversas incursiones en diversos tipos de estudios y alianzas. Entonces, desde ahí, mi interés por poder aportar a esos los espacios sociales ha sido permanente desde mi egreso en la universidad, ya desde el año 2009, donde ahí, como venía contando, fui trabajando en distintas organizaciones sociales en Chile, con distintas alianzas también a nivel latinoamericano, en Europa, en estos últimos años, y mi trabajo en la universidad en el fondo responde a todo este tipo de trabajo en los sectores sociales que ya les mencioné con anterioridad, organizaciones, ONG, etcétera. Ajá. Coméntanos un poco en la parte social. Siempre la noticia que sale de América Latina en general es convulsionada. ¿Cómo podríamos describirla, la de Chile, de acuerdo a tus estudios? Claro, es que lo social no lo podemos escindir desde las otras dimensiones, lo económico, lo político, lo medioambiental hoy en día. Entonces, existen varias dimensiones que se cruzan con lo social. De hecho, yo en Chile tengo un programa de radio que se llama Lo Social es Central. Entonces, desde ahí un poco expandimos la mirada de que todo lo que sucede es social. Y desde la convulsión, yo le llamaría más invitaciones al desafío contextual que nos traen las nuevas expresiones culturales, políticas, económicas, las juventudes. Hoy día también hay una mirada distinta. Por ejemplo, si lo asociamos a la etapa del ciclo vital, hoy día ya no hablamos de niños, hablamos de las infancias, no hablamos de jóvenes, hablamos de juventudes, no hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores. Entonces, desde ahí hay todo un movimiento, no solo conceptual, sino que también desde las diferentes personas, cómo van deambulando en estos espacios. Entonces, es bien interesante lo que va sucediendo, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica en general, respecto a los movimientos sociales y a cómo entendemos lo social también desde una mirada académica o netamente de intervención. Ajá. Bueno, estos movimientos sociales tienen que ver incluso con los traslados, ¿no? Que últimamente son ya el común denominador que no se veía hace un tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos al doctor Juvenal Villanueva, que está en Tacna, y por allá por Tacna, pues, suelen cruzar oleadas de personajes que no están de turismo, sino que están literalmente expulsados de sus países de origen por situaciones sociales, económicas, vivenciales. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juvenal para que nos comente un poco, que no es su campo, pero seguramente cómo aprecia ese paisaje. Doctor, bienvenido. Gracias por participar. Las gracias a ustedes por la invitación y por la participación. ¿Se me escucha, no? Sí, perfecto, perfecto. Y ya, mire, como lo dijiste, Zacatana es siempre, bueno, históricamente siempre ha sido una zona geoestratégica de lo que es el compartimiento entre dos países vecinos, Chile y Perú. Por supuesto que en los últimos años se ha visto, digamos, afectado en cierta forma por el pasaje o el tránsito de muchas personas de diversas nacionalidades, llámese hondureños, costarricenses, venezolanos, colombianos, etcétera, que están, digamos, incursionando o excursionando en diversos países, buscando otro devenir, otro futuro, buscando otro tipo de oportunidades, empleos o familias dispersadas o dispersadas en Latinoamérica. Y Chile parece ser un destino a veces final. Entonces, acá en Tacna, por su peculiaridad de ámbito de negocio o de mercado, pues sencillamente las oportunidades a veces son demasiado competitivas dentro del aspecto informal. Entonces, no hay mucho trabajo formal, digámoslo así. Entonces, hay muchas migraciones. Eso ha creado en los últimos tiempos una serie de problemas en el tránsito tanto de las personas, en la estancia de muchas personas acá. Vemos, desgraciadamente, mucha mendicidad, incluyendo niños, familias enteras, personas en estados bastante calamitosos desde el punto de vista social y humano,
El Perú ha sido bastante benevolente, yo lo diría en esa forma, para ser un tanto objetivo, en darles muchas facilidades, yo diría bastantes, en lo que es la atención, una de salud y dos, en el tránsito mismo. Lamentablemente hay muchas cosas que se han desbordado. Una de ellas es lo que acabo de mencionar, la mendicidad. Segundo, la demasiada concentración de personas que crean un problema conflictivo digamos acá, de supervivencia económica y social. Y la otra es, lamentablemente, la inseguridad o, llamémoslo así, la delincuencia, que son aspectos que estamos sufriendo ya como un azote en nuestra propia realidad y son noticia casi todos los días. En ese sentido, las personas, las autoridades, el gobierno y las sociedades que existen acá, no hay una idea concreta, vemos que hay una dispersión de pareceres, hay aspectos totalmente antagónicos, unos están a favor, otros están totalmente en contra, no hay un acuerdo, no hay una política directa u objetiva para solucionar estos problemas. El aspecto de acá de la participación, el accionar de las autoridades, no es que sea un crítico político, pero deja mucho que desear, no hay decisiones, y esto crea una aureola, una atmósfera lamentablemente de cierta inestabilidad. Esto refiriéndome justamente a este tránsito, a este problema social, siendo un poquito objetivo en lo que acabo de decir. Bien, gracias, doctor. Vamos con Jorge Ferreto, que nos comentaba antes del programa que estuvo por allá, por Chile, pero de turismo. No es lo mismo visitar un país de turista a que te vayas con tus valijas, Jorge, tocayo, a quedarte en Chile, ¿no? Has visto seguramente ese panorama. Coméntanos un poco entre el turismo y el que se va para quedarse. ¿Qué variables has visto? Lo que pasa es que no fui de turista. Lo que sucede es que comentábamos con Samuel que tengo una organización a nivel mundial que ayuda a mujeres que pasan por momentos muy difíciles y me ha tocado salir del país para poder rescatar, para poder ayudar, para poder salvar la vida de alguien. Y esto a veces se hace en la discreción del anonimato, en la discreción de que nadie se entere que estás entrando para poder extraer a alguien de su casa y llevarla a un refugio, ¿no? Tengo un promedio de 20 años trabajando en ese campo. Y el detalle es que sí es cierto lo que dice el amigo Juvenal, pero este es producto también de que vivimos en una Latinoamérica totalmente desordenada, creyendo o asumiendo o pretendiendo hacerle creer a la gente que las ideologías aún viven con esta famosa temática de la izquierda a la derecha y estos cuentos fantasiosos. Y te digo fantasiosos porque hoy por hoy ya no dan resultado. Hoy por hoy ya está totalmente definido que estos márgenes no ayudan a solucionar un país, sino que es la realidad del país la que tiene que verse con un análisis muy crítico para los efectos de poder generar políticas que afecten el momento del país. Entonces, hoy por hoy tenemos el ejemplo de El Salvador, que no aplicó ni la derecha ni la izquierda, sino aplicó la solución clara de lo que el país necesitaba. Entonces, creo que vivimos en una realidad latinoamericana donde nos falta entender que que ya no somos países del siglo pasado, que somos países que hoy necesitan políticas actuales frente a una realidad. La gente migra constantemente. La gente migra y está migrando por toda Latinoamérica como si toda Latinoamérica fuera su casa. Y es lo real, pues somos del mundo y hay que ir al mundo. Entonces, creo que ahí nos falta un trabajo coordinado entre todos los países de Latinoamérica para buscar soluciones y ayudas también a nivel general. Yo no veo el punto de país, veo el punto desde un ángulo muy general. Tiene la oportunidad de estar en casi la mayoría de países de Latinoamérica y en todos pasa lo mismo. En todos pasa lo mismo. En todos tenemos gente de Venezuela, gente de Chile, gente de Perú, gente de Colombia. Como decía nuestro amigo Samuel, el Juvenal, viene gente de Haití, viene gente de otro lado. O sea, la gente se viene porque entiende que existen oportunidades y oportunidades para vivir de forma diferente. Entonces creo que por ahí lo que nos falta es eso,
políticas a nivel general, a nivel de toda Latinoamérica. Nos hace falta eso, ¿no? Ujú. Bien, bueno, nuestros países parece que no estuvieran preparados, pero para recibir Todavía, semejante no, migración, ¿no? Como no. antes era bien raro decir aquí en Perú, por ejemplo, oye, chileno, le gritaban de pronto porque había solamente un chileno, ¿no? Y era una forma de identificación, ¿no? Igual cuando emigraba un peruano, por ejemplo, a Venezuela, donde anduve por allá, peruano, ¿no? Porque habían pocos, pero cuando comenzaron a aumentar, ya no había esa forma, ya comenzaban a discriminar un poco, ¿no? ¿Y por qué? Porque también se cuelan por ahí las malas conductas, los malos ejemplos, Como en que no toda, faltan, como en que no toda parte. faltan. Bueno, pero nuestro hermano Samuel eh, ha escrito algo sobre salud mental, una mirada desde los derechos humanos hacia la nueva constitución. Se debate mucho en nuestros países una nueva constitución. Coméntanos algo sobre esas ideas centrales para la nueva constitución que tienes tú trabajado, ¿no? Sí, Escrito por Samuel Erices Riquelme, por si acaso es el nombre del autor, que es nuestro nominado a esta distinción honorífica. sí, mira, esa fue una invitación muy bonita que nos hizo la universidad a todos los profesores de la facultad a poder colaborar con generar algunas ideas hacia la construcción de una nueva constitución. Esto pensando en el proceso anterior y también en el actual, por supuesto, pero pensando en siempre en aportar desde la academia y esta relación de revisión de los contextos. Así que desde ahí se sitúa ese escrito. Pero me quiero un poquito devolver y también a vincularlo con el escrito, que el tema de la salud mental en Chile, en Latinoamérica en general es una preocupación, y en Chile es un tema relativamente nuevo. Nosotros hace 30 años, que es muy poco, recién empezamos a mirar la salud mental. Y hoy día se nos cruza con que Chile tiene escasas políticas públicas en el ámbito. Nosotros no tenemos una ley de salud mental, por ende no hay un presupuesto asignado al área, sigue siendo el hermano menor en el fondo de la salud física, pero han habido ciertos avances y ciertos aportes. Entonces, ¿qué es lo que plantea este artículo? Precisamente la necesidad de instalar una salud mental desde los derechos humanos, desde el desarrollo humano, desde una visión más colectiva. Es decir, no solamente debemos pensar en que hay que generar instancias de atención, sino que también hay que capacitar al personal, también hay que sintonizar, pero con un hincapié en el tema de los derechos humanos. Y de ahí también convoca, por ejemplo, ahora acabo de hace poquito publicar una columna en los medios nacionales escrito que tiene relación con la salud mental migrante, donde en el fondo yo expongo que si bien Chile no tiene solucionado para los chilenos el tema de la salud mental, existe esta brecha en cómo abordamos la salud mental migrante. Porque tenemos que pensar que quien migra, como bien decían ustedes delante, y ahí está el link, quien migra en el fondo no lo hace por turismo, quien migra lo hace por una obligación humana del país en el que está, o sea, por precarización, por violencia, por guerra, por maltrato, y el proceso en sí de la migración es un proceso traumático. Entonces llegar a Chile, en el fondo, y no tener instancias o dispositivos para poder atender este caso también es preocupante. Entonces, expongo estos dos ámbitos, en el fondo, en el artículo, en la publicación reciente, como columnas de opinión, refrescando un poco este artículo que ya va a tener 2 años, me parece, un año y medio, de publicaciones de ideas centrales, porque la salud mental migrante es un tema que se cruza con la salud mental chilena. Entonces, y que no es atendible desde los dispositivos que nosotros tenemos actualmente. O sea, hay que atender el trauma, pero el trauma de un traslado que ha sido procesualmente doloroso. Entonces, y de ahí se te cruzan las diversidades, porque no es solo pensar en el migrante y una atención de salud mental, migrante heterosexual, normada, sino que se te cruzan una serie de elementos y que ya en sí se vienen a potenciar mucho más con el escaso borde chileno, como mencionaba adelante. O sea, ¿por qué nosotros generamos ideas para la nueva constitución en temas que esta no contempla? La atención en salud mental hoy día no está contemplada, y como mencioné anteriormente, o sea, esto, si ustedes se van a los datos de la OMS, nosotros tenemos altas tasas de depresión.
Entonces, es un tema que hay que abordar, pero que se aborda hoy día desde la mirada de la salud física, sin una especificidad, y por ahí van en el fondo ciertos aportes de relevar esto a través de estos artículos o de ideas que colaboren a quienes están construyendo el nuevo proceso. Jorge, si me Bien. permites una intervención. Sí, sí, Yo bueno, te escuchamos. soy director de CEDI, Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional, que tenemos en México y tenemos en Chile también, inclusive está. Y CEDI presenta un proyecto al Congreso. Y es tan carente, como dice Samuel, y es real, es tan carente el tema de políticas de salud mental, que fue desechado, un proyecto hermoso para trabajar con niños en colegio y con padres de familia. Entonces, es cierto lo que dice Samuel, y lo mismo sucede aquí en Perú. O sea, lo mismo sucede. O sea, el tema de la salud mental fue algo muy venido a menos, que no se ha tomado en cuenta, y después de la pandemia, esto no recrudece, sino aflora Agudiza. la verdad. No es que recrudece, sino que aflora la verdad, porque lo teníamos ocultadito, ahí guardadito, nadie quería tocar ese tema. Pero los índices son elevadísimos de depresión, de ansiedad, de suicidio, y de todo lo que venimos viendo sobre el tema de la conducta emocional y de la mente, que es algo que no se ha querido tocar ni trabajar. Entonces creo que lo que está haciendo Samuel totalmente aplaudible, porque creo que es momento de ponerle seriedad a algo que verdaderamente es muy serio para el trabajo del ser humano. No, y además que si tú te vas desde la mirada del desarrollo humano, que es esta mirada ecosistémica de las problemáticas, o sea, hay un montón de variables. Hoy día tú hablas, no sé, todos los condicionantes de salud que hay en el ambiente, cómo afectan la salud mental de nuestras poblaciones, en el fondo. Totalmente. Entonces, un poco el llamado es a mirar esto desde lo ecosistémico, desde la multiplicidad de variables, y que no siga siendo el hermano menor de la salud física, sino que al existir una ley, por ejemplo, que es lo que se quiere hoy en día, vamos a tener un financiamiento que va a permitir la atención integral con personal especializado en lugares habituados para ello, no en un box que es para atenciones físicas, sino que un box que sea habilitado para atenciones en salud mental, acompañamiento en los colegios. O sea, no es solamente pensar que, y por eso mencionaba que 30 años es un país muy nuevo pensando en salud mental, porque antes tú mencionabas en Chile, le decías tienes que ir al psiquiatra, era sinónimo de estar loco. Entonces ha ido cambiando esto, pero los problemas de salud mental no son solamente ir al psiquiatra, sino que también se solucionan de la igual forma, multifactorialmente. Bien, bien. Y volviendo al punto de la parte de la Constitución, ¿no? Que es lo que preocupa de pronto a nivel de nuestros países en materia de ponencias que hay en los congresos, donde todavía no se ha perdido esa opción en Chile incluso, ¿no? A pesar de que en esta primera oportunidad, pues, el referéndum dijo que no. Lo que sí llamaba la atención a propósito de salud mental es que cuando, por ejemplo, se desata este vuelco, ¿no? de Chile, donde todo andaba bien y todo el mundo decía que era el ejemplo de América Latina, y de pronto amanece tomado prácticamente Santiago, ultrajado el metro de Chile. Lo que llamó la atención es precisamente algo de salud mental y qué explicación le damos, por ejemplo, a los manifestantes que normalmente cuando saquean, por ejemplo, en Caracas, saquean comida porque tienen hambre, ¿no? Saquean cosas que de alguna manera tienen que ver con su estrechez económica. Pero ¿qué hacían los chilenos? Saqueaban un mall, por ejemplo, y agarraban un pantalla plana, valorado no sé en cuánto, y lo quemaban, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de saqueo es ese, ¿no? ¿A qué está respondiendo, ¿no? ¿A qué tipo de estado de salud mental? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Quiénes son esos saqueadores? ¿Qué nos puede decir sucintamente, doctor? Mire, yo creo que eso responde no a temas de salud mental propiamente, sino que son expresiones políticas que tienen que ver con otras lecturas. Lo que te está diciendo en el fondo, claro, hay una expresión de la sociedad frente a un malestar social que trae una data de años bastante grande. Pero no podemos leer la salud mental de los chilenos a partir del ejemplo que tú bien estás dando, que es real y que así sucedió. Pero la salud mental, en el fondo, yo pensaría en las personas que se vieron afectadas
en el proceso del estallido social. Es decir, no sé, a la persona que le saquearon el kiosco con el cual mantenía a su familia, a la persona que le quitaron el medio de transporte, las personas que no podían llegar a su trabajo porque las calles estaban tomadas. Entonces, desde ahí también yo pensaría la salud mental más que en este acto de saqueo, como bien menciona, de plasma o de electrodomésticos que al final terminaban quemados, pero eso tiene que ver con acciones políticas, más que con temas de expresar un malestar en temas de salud mental. Yo como que me referiría a eso. Unos saqueadores de clase media alta podría ser, ¿no? Es que yo no lo situaría en saqueadores porque creo que ese análisis es un análisis bien complejo y es político, más que de otras dimensiones, tiene un tinte político y económico, pero no trataría de situarlo o de estigmatizar aquello, sino que lo vería como este determinante social de la salud que fue este 18 de octubre, en tanto a los que se vieron afectados de este 18 de octubre. Que desde ahí emergieron todo. Bueno, se cruzó la pandemia, entonces, imagínate, no sé, te coloco un ejemplo, personas mayores que en sus barrios tenían un supermercado en el cual se abastecían, se ahorraban la locomoción, tenían cercanía, había pertenencia al barrio, y que el día X ya no tienen el supermercado, no tienen la caja pagadora, tienen que viajar distancias para cobrar pensiones, tienen que pagar por transportar el alimento. Entonces, creo que hay que hacer una lectura mucho más amplia del fenómeno y no reducirlo totalmente a una lectura única, sino que acá la afectación real en temas de salud mental se vio de quienes se vieron en el fondo impactados por estas manifestaciones. Ahora, Bueno, vamos a recurrir a Jorge Díaz, te escuchamos. Yo te diría, Jorge, que lo que dice Samuel es totalmente cierto, es tal cual como pasó acá en Perú, que lo que sucedió fue un acto más delincuencial y vandálico que ideológico o político. Entonces, entendamos que cuando ya hablamos de ese patrón, de un patrón ya regido por un tema de delincuencia, de esto que marca los parámetros de aquellos que se dedican a eso, pues vienen con consignas, ¿no? Entonces, lo que dice Samuel es totalmente cierto. Creo que no podemos analizar la realidad de un país basado en aquellos que generan este tipo de violencia, sino en los afectados de esta violencia. Porque, mira, yo tengo alumnos y personas que fueron parte de los escenarios que vivimos acá en Perú, y a ellos les pagaban. Es más, a algunos de mis alumnos les decían, ven, mira, te ofrecemos 30 soles si rompes una cabeza, 60 soles si rompes una ventana, 100 soles. Entonces, ya es un acto delincuencial, no estamos hablando de un tema mental. El tema mental pasa por una visión de análisis del desarrollo cognitivo, del desarrollo psicológico, del desarrollo de cómo afectan las emociones, de cómo nosotros miramos la vida y de qué forma nuestra gente está tan afectada. Yo te cuento una anécdota que me pasó hace unos días. Yo estaba en Miraflores y aparece uno de los buses grandes, estos de traslado, y de pronto una persona que estaba parada a mi costado, el señor estaba hablando con una persona de lo más cordial, cuando de pronto el carro hace sonar el claxon de forma muy fuerte, ¿no? ¡Plau! Suena fuertísimo, y la actitud del hombre cambió totalmente. O sea, el hombre de ser una persona pasiva que estaba conversando con la otra niña, el hombre cambió total, Samuel. Y de pronto se puso a gritar, comenzó a mentar la madre, a lanzar lisuras. Es más, se acercó al bus y quería patearlo y todo. Entonces, eso que está sucediendo, ese es un problema mental. Ese es un problema emocional. Y eso está sucediendo adentro de los hogares. ¿Tú te imaginas a ese hombre? Y que está determinado por determinantes sociales y ambientales. Imagínate, entonces lo que dices tú es real. O sea, el tema mental ya no pasa por solamente un consultorio, sino pasa por todo el ambiente que estamos desarrollando y viviendo. Sí, ¿puedo intervenir? Sí, vamos con el doctor Juvenal. Doctor, usted que está en Tacna, coméntenos sus experiencias al respecto. A ver, tocando el punto, en el punto anterior me olvidé decir una cosa. A veces lo vemos desde un punto de vista externo,
Actualmente en el mundo existen 4 millones de peruanos fuera del Perú, o sea, casi un poquito más del 10%. Por eso a veces no entendemos la cuestión. Eso, punto aparte. Segundo punto, lo que están tocando es la salud mental. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, se Ya, escucha. Se escucha. ya, mire, voy a discrepar en algunas cosas. No todo pasa por las leyes. Acá en el Perú, yo trabajo en el Ministerio de Salud ya más de 33 o 34 años. Existe todas las leyes sabidas y por haber. El problema está que no se cumple. Por ejemplo, un concepto tácito de la salud es un estado integral de salud física, mental y todo lo demás. Está bien de repente la frase que dice el amigo Samuel, de que es el hermano menor, es el hermano pequeño, es el que no se le da mucha importancia. Sí, quizás históricamente la salud mental no ha sido muy promovida. Pero actualmente en el Perú, el Ministerio de Salud intenta o ha intentado o está intentando tratar el problema, pero desde un punto de vista más administrativo. Por ejemplo, en Tacna, que no tiene una población más allá de los 370,000 pobladores, existen 4 centros de salud comunitarios de salud mental solamente para tratar la salud mental. Eso mismo que sucede en Tacna está en todos los distritos a nivel nacional. O sea, existe una política de expansión en el tratamiento social del problema justamente de salud mental, propiamente dicho. Y para eso se exige justamente una planificación y una búsqueda de indicadores de producción. O sea, en poca cuenta, para que se entienda, un número de pacientes que deben ser tratados para cumplir la efectividad, digamos, de estos tipos de establecimientos de salud. Eso visto desde el punto de vista objetivo. Pero bien lo dicen los colegas, los amigos. El problema no es exactamente tratar la salud individual, ¿ya? Es tratar también la salud social. Y el problema lamentablemente pasa porque el entorno, la parte social, la parte comunicativa, la parte política que también tiene que ver, la parte económica, eso es lo que juega un papel muy importante en la psicología o en la salud mental poblacional. Y eso es lo que hace que muchas veces tengamos las manifestaciones o tengamos los problemas o crisis de valores, principios y estados de ánimo de muchas de las personas, lo cual justamente se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo, ustedes leen los medios de comunicación, los periódicos escritos, por ejemplo, cada uno habla por impactar en la noticia problemas de corrupción. Si no es corrupción, es delincuencia. Y si no es delincuencia, es político, pero tratando de atacar algún factor del aspecto o del espectro político a nivel nacional. O sea, se recalca todo lo malo, todo lo negativo y todo lo que pueda resultarle beneficio para una noticia o para que le compren el diario. Y uno lee o escucha los medios de comunicación o las noticias, es casi algo similar. Entonces, vemos la televisión, lo mismo, casi similar y más problemas, ¿no es cierto? Y nos quieren encima enlatar con una serie de problemas de recreación u otras cosas. Acá vemos, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que han hecho en Chile. Un peruano que saquea jamás te va a quemar el televisor porque se lo va a llevar. Se lo va a llevar porque va a quererlo negociar. Esa es la verdad. Ellos no van a hacer ese tipo de protesta política porque la política es un pretexto, en cierta forma, para dar rienda suelta justamente a sus estados de ánimo. Esa es la verdad. Ya no es acá una cuestión, y yo sí recalco lo que dijo, acá no es problema de derechas o izquierdas o ideologías. Para mí no existe casi una cuestión de corrientes ideológicas así netas, claras, precisas, encausadas con lineamientos de políticas, una serie de cosas. No, acá no hay. Todo está contaminado por los pareceres de las personas de acuerdo a los estados de ánimo. Y lamentablemente esto se va vendiendo y marketeando todos los días en los medios de comunicación y los días de los días, y quienes están actualmente, digamos así, representando la parte responsable
de la administración. O sea, no es que sea un crítico político, pero vuelvo a repetir, pero lamentablemente no dan la talla y no solucionan los problemas o no dan vías de solución. O hay demasiadas expectativas que no son colmadas ni siquiera en su medianidad. Ese es el problema. Entonces, ante esa coyuntura político, social, administrativa y representativa, pues la salud mental lamentablemente es muy voluble. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar desde un saqueo hasta una muerte, un feminicidio, hasta que mate a los hijos, hasta que mate por una herencia, robo al vecino, hay robos programados, etcétera, etcétera. O sea, puede pasar de todo, y eso lamentablemente es lo común, lo que estamos viendo. Y bajo una diversidad de estudios que hemos hecho, personalmente he tratado de apoyar acá a las municipalidades provinciales en cuanto a unas estrategias para recuperar algo, tanto la identidad como los principios, valores, la comunicación directa, porque también vemos que la comunicación artificial, lamentablemente, si bien uno no puede oponerse a la tecnología, porque la tecnología está muy bien, pero no hay una contraparte que también hace perder mucho la sensibilidad y la comunicación afectiva, directa y personal. Y eso también, lamentablemente, alimenta todo esto. Y eso es lo que estamos viendo, esto como una locución, ¿no? Bien, doctor. A ver, Jorge, te escucho, tocayo, dime. Para de repente agregar un poquito, mi primera carrera fue periodismo, tuve la oportunidad de hacer periodismo en los años 80, 85, por ahí. Y te comento algo, una experiencia, somos un país morboso, y es por eso que los medios de comunicación actúan como actúan, porque es el morbo que vende. Me acuerdo mucho, yo trabajaba para un diario, Editora Onda, no sé si conociste el diario Onda, Juvenal, el medio Onda, y un día el dueño, que era un cristiano, me dice: Jorge, yo estoy cansado de todo esto. Entonces, no me gusta esto. Yo le dije: genial, supongamos un titular sugerente, un titular cultural, un titular que ayude a la gente a cambiar su forma de pensar. Y pusimos un titular muy bonito, muy sugerente, muy atractivo para el desarrollo humano. ¿Sabes cuánto se vendió? Se vendió el 3% de periódicos. Al siguiente día, él me dijo: Jorge, no vamos a ir en crisis, cambia la portada. Y pusimos la portada de la foto de un niño que el bus había pasado y le había sacado un pedazo de cerebro y se había quedado impregnado en la llanta. Esa foto tuvo el 99% de venta. Entonces, es increíble que el peruano, en este caso te hablo del peruano porque es el que conozco de manera inmediata, pues tenga esta suerte de morbosidad. Por eso los programas de chisme, los programas de farándula, los programas que de alguna otra forma, que le llamamos programas basuras, pues a la gente los alimenta y lamentablemente deterioran el concepto de los valores, de los principios y de todo lo que deberíamos nosotros darle a las personas. Es por eso que yo felicito estos espacios, porque no hay espacios donde hablemos de valores. No, en ningún país no hay espacio. Y si hay algún programa de valores, lo ponen a las 3 de la mañana, ¿no? Donde no va a haber nadie, ¿no? Entonces, el detalle es cómo hacer para poder construir esto, cómo hacer para juntarnos entre todos aquellos que sí queremos. Alguien dijo un día: para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que las personas buenas no hagan nada. Y creo que en esa lucha tenemos que estar todos los que tenemos por lo menos este bichito de querer ayudar a la gente a cambiar su forma de vivir. Porque si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Gracias. Así es. Bueno, tenemos entonces esta oportunidad y precisamente vamos a seguir escarbando un poco con la anuencia de Samuel Erices, nuestro nominado. Tenemos también algunos estudios acá de desafíos de los gobiernos en salud en el abordaje de la trata de seres humanos en América del Sur. Y esto de la trata de los seres humanos últimamente es noticia repetida, ¿no? O sea, el doctor Juvenal seguramente es testigo de los traslados que se hacen hacia Chile o viceversa, ¿no? Y en todas las fronteras. Pero también hay otro análisis importante. ¿Qué pasa con el liderazgo transformacional y proyecto social inicial? Por ejemplo, a propósito de la llegada del presidente Boric a Chile, pues se veía un elemento joven,
¿no? Identificado con las izquierdas y no sé qué más, pero resulta que en los últimos días como que hay un viraje medio extraño ahí y la gente como que ha dejado de confiar en él. No sé si ese es el sentimiento que se aprecia a distancia, ¿no? Allá en lo interno, en Chile, es Samuel el que nos va a contar qué es lo que puede haber pasado. Ajá. Es muy similar la sensación y yo creo que también se cruza con esto vamos a llevarlo a las personalidades, cómo las personalidades en el fondo se vuelven muchas veces cautivadoras o muchas veces se enfoca la solución de ciertas problemáticas hacia una persona o un personaje público. Y en este sentido, creo que la mayoría de las personas que votaron y se eligió al presidente Boric en un acto democrático y todo lo que sabemos, tenían esperanzas situadas. Y desde ahí, este artículo que tú mencionas del liderazgo transformacional, yo lo escribí a raíz de un estudio que hice con estudiantes universitarios y proyectándolo hacia el futuro profesional de estos estudiantes. Entonces, pero hoy día, al analizarlo desde nuestro presidente, en el fondo, efectivamente había un desgaste que tiene que ver muchas veces por ciertas decisiones, ciertas formas de hablar, el hecho de ser presidente. Yo creo que han habido presidentes jóvenes en la historia del mundo, digamos, y de Chile no está exento. Nosotros tuvimos un presidente muy joven que fue Germán Riesco, estoy hablando 1000 años atrás. Pero en el fondo existe. Pero acá tiene que haber un acompañamiento también. O sea, el ejercer un liderazgo, tú no lo puedes ejercer solo. Tú debes tener asesores informados, gente que te acompañe en las decisiones y que muchas veces te digan que no. Porque uno, cuando ejerce el liderazgo, sobre todo político, tiene ciertas ideas. Pero no quiere decir que las ideas de un presidente sean las más correctas. Entonces, para eso está el grupo de asesores que en el fondo hacen esta lectura, este grupo de expertos que en muchos países también está, que a veces uno no conoce, pero que son expertos que asesoran en diferentes materias, en salud, en economía, en política, en vivienda, en educación, que son los grandes temas de Chile hoy en día. Entonces, hay en Chile esta deuda histórica con los profesores, que es algo emblemático, que es una lectura a nivel social. O sea, hay una deuda con los profesores en Chile y los profesores, por citar algún ejemplo, situaron cierta esperanza en este nuevo gobierno, pero han visto que también las decisiones que se toman no son las que, comillas, pueden favorecer un grupo, en este caso profesores, u otro. Entonces, efectivamente, los temas de liderazgo hoy en día se están mirando, pero no solo el liderazgo, sino que también cómo se está conduciendo un país que no cuenta con la disposición para un cambio del nivel que se está proponiendo. Porque Chile tiene una historia también que le permite decir, no queremos esto, que fue un poco lo que pasó en el último proceso constitucional. O sea, se propuso desde ciertos sectores políticos esta nueva constitución, y estaba muy convencido todo el sector político que el país lo iba a votar sí, pero en el acto democrático y expresivo se votó que no. Entonces, Chile no quiere ir para un lado, pero no es el lado propuesto específicamente. Mira, pero hay algo interesante, Jorge, perdóname que me interrumpa, que dice Samuel y que es cierto a nivel mundial. Hasta en eso tenemos un problema serio. No educamos a los líderes para entender el manejo de lo que sucede cuando llegas a ocupar cargos públicos. El problema es que educar el liderazgo. Hay que educarlo, y no estamos educando a los líderes. Porque tenemos el líder que llega y se endiosa. Entonces, al endiosarse, pues definitivamente pierde el norte de todo lo que debería ser y ya comienza a recrear en su mente, mira lo poderoso que es la mente, esta suerte de yo soy el todopoderoso. Ya se creen emperadores, ya creen que los que tienen debajo son súbditos. Y hay que entender, porque en esto vengo lidiando siempre con la gente, hay que entender que los gobernantes son los administradores de nuestro dinero. Entonces, cuando eduquemos al pueblo, para que el pueblo entienda que a quien vas a poner
es a un líder que va a administrar tu dinero y las políticas que rigen tu país, entonces ahí va a cambiar la figura. Ahí, pero ese es un trabajo a largo plazo. ¿Sí o no, Samuel? Es un trabajo a largo plazo, Sí. porque no puede ser ahorita. Entonces, No, no va a ser ahora. No, y formemos nuevos además... líderes, quizás ni nosotros lo podamos ver, pero con políticas nuevas, cambiando la mentalidad y trabajando el tema de la salud mental, podemos formar a niños que verdaderamente sepan ser líderes y que tengan conceptos claros de lo que decía Samuel hace un momento. Yo he tenido la oportunidad de ser asesor político y siempre le digo a los políticos, oye, hermano, mira, si no tienes personas idóneas en cada campo, entonces estás perdido. Porque tú no conoces de salud, tú no conoces de transporte, tú no conoces de cultura. Entonces necesitas gente que sepa más que tú, no que sepa menos que tú. Entonces ahí viene lo erróneo. Se cree que el líder es el que tiene que conocer todo. Y no, no es así. Hay un concepto totalmente errado del liderazgo. Dispénsame la intervención. Bien. Pero recuerden que últimamente los líderes han aparecido a través de batacazos, ¿no? Por ejemplo, aparece Hugo Chávez dando un golpe de Estado. Aparece Pedro Castillo siendo un sindicalista que agarra una piedra y la esconde, ¿no? O sea, haciendo escándalo. O sea, no es un liderazgo de esos que esperamos, ¿no? O sea, que aparezca de repente de una circunstancia normal, ¿no? Pero ahí Son Jorge, países que estamos permitiendo todo esto, ¿no? Hay una permisología en torno a todo eso. El pueblo, lo que quiere es el pueblo, a veces equivocadamente aceptado por las grandes mayorías, lamentablemente, ¿no? Sí, pero ahí, trabajando la mente, ojo, lo que dices, Jorge, es un tema que pasa por un tema de afectación a lo que vive el poblador. Yo te hago una referencia chiquita. Viajé a una ciudad, me acerco a una mamita, una señora que estaba con su ganado, todo, y le digo, mamachita linda, ¿acá vives? Sí, papacito. Ay, ya, mi amor. ¿Y tú eres de condición de clase media, alta? Papito, soy pobre. Ay, ya, mi amor. ¿Cuánto ganado tienes? Ay, tengo 300 cabecitas de ganado. Tengo mis 600 carneritos. Y tu terreno, mire, ves ese cerrito de allá hasta allá. Ese es mi terrenito. Mira el concepto de pobreza para esa gente. Entonces, es un tema de cambiar el chip. Es un tema de llevar la capacitación ya no a la ciudad propiamente, sino al interior de nuestro país. Porque donde ganan estas personas que trabajan el tema del resentimiento social, es solamente en el interior de nuestro país, donde la ignorancia abunda y donde la ignorancia es tan atrevida que permite que puedan dominar un gobierno. Samuel. No, y ahí solo aportar que tal vez compartimos, y no lo dudo, de todo lo que uno revisa y esta misma conversación, problemas muy similares, pero con el matiz de realidades distintas. Cada país tiene una realidad distinta, entonces mirar de forma única, con un puro lente, el problema, por ejemplo, el problema de la pobreza y cómo esto impacta, claro, vamos a encontrar matices muy similares, pero responden a realidades distintas. Entonces, cada país y cada región de ese país tiene una forma diferente de mirar el problema y cómo le afecta, a pesar que tengamos mínimos comunes, pero también hay que mirar eso, el concepto de realidad. Claro. Precisamente una pregunta para Juvenal. Juvenal, cuando, por ejemplo, a Chile le iba bien, ¿no? Y antes de que rompieran ese televisor LCD, antes de que tomaran el metro, Jorge. ¿cómo estaba Tacna? ¿Verdaderamente se sentía afectado? ¿Luego de esto se ha sentido afectado? ¿Ha habido un cambio, tú crees? ¿O no hay una afectación al respecto? A ver, retomando lo anterior para no desencadenar las cosas. A ver, lo del liderazgo, si encuentro un líder, un milagro. Discúlpeme que sea un poco pragmático. Y el liderazgo se forma en las personas que por A o B llega a un cargo, había que instruirlo en la forma para que tenga algo de liderazgo o llegue a ser un líder. Porque el líder nato es aquella persona que tiene convicción y que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que tiene que hacer, en base a una realidad expuesta. Eso, por si acaso, es lo que es liderazgo. En lo que tú me dices, mira, Tacna, pragmáticamente también hablando, depende de lo que es su turismo y comercio, en general, ambulatorio, hotelería, gastronomía, estancias, juegos, etcétera. Casi digamos, para ese tipo de actividades,
yo diría un 40, casi un 45%, sin llegar al 50%, de lo que vienen los hermanos de Chile. Eso hay que decirlo sí o sí. Aunque en Tacna, por su región misma, en su producción a nivel nacional, se dice que es una región más minera, más o menos algo en agricultura, algo en algunos productos comerciales, pero en realidad más es lo que más llama la atención es la parte comercial. Entonces, cualquier cosa que suceda, hablo entre lo positivo y lo negativo, con el vecino país, afecta en una cuestión diaria al comercio y a la vida o a la cotidianidad de lo que es Tacna. Entonces, nosotros siempre estamos al corriente de que más o menos cuáles son los problemas que pueden suscitarse, tanto en nuestro país como también en el vecino país. Así como ha habido movimientos en Chile, sabemos también que ha habido algunas corrientes o ideologías, llamémoslos así, que han querido incidir justamente en estas actividades normales. Porque a veces una cosa es lo que dicta el país como país y otra cosa es lo que dicta las ciudades como tal por su propia afinidad, digamos, de vecindad. Entonces, a veces no es tanto las políticas, sino las idiosincrasias, tanto de los habitantes fronterizos, entre dos cosas que están en menos de 30 kilómetros de distancia entre uno y otro. Entonces, esa es nuestra realidad. O sea, que si nos ha afectado, sí, en cierta forma sí. Pero eso ha sido solamente, yo le diría, pasajero, y actualmente venimos retomando casi las mismas condiciones con las que estábamos antes. Claro, en el tiempo de la pandemia eso ha afectado a todos, ¿no es cierto? A la salud mental, la salud social, política, económica, administrativa, institucional y muchos aspectos demás. Y también, por supuesto, el comercio, pero ya más o menos ya se está retomando casi a una normalidad en ese aspecto. Bien, gracias, Juvenal. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Ferretto que nos diga un poco su profesión. Él es coach. Explícanos un poco dentro de lo que significa este término. ¿Qué, por ejemplo, podrías hacer tú? ¿De qué manera lo podrías dirigir a Samuel o a Juvenal? A través de Ilústranos. ilústranos. ¿Cuál sería Por favor, Jorge. los aportes tuyos para ellos? A ver. No, definitivamente nosotros lo único que desarrollamos es una suerte de acompañamiento. El desarrollo del coaching nace con la intención no de suplir a la psicología, sino de acompañar y llenar espacios vacíos que de alguna otra forma no se tenían en consideración. Hablamos de que la psicología netamente forma parte de un estudio de la mente y la psicología, el coaching, forma parte, tiene matices también similares, pero más va por la suerte del acompañamiento de las actividades y el lograr metas claras y poder concretar objetivos claros. Indudablemente que dentro de ese esquema también tenemos que desarrollar un análisis de lo que vivió la persona, cuál es la historia que tiene cada ser humano, porque todo ser humano tiene una historia, pero muchas veces esa historia está mal contada. Esa historia no está bien diseñada o muchas veces la percepción de la historia no la entendemos con claridad. Y entendamos que todo proceso en la vida tiene como fin un propósito. El propósito es hacerte llegar a donde tú deberías estar ubicado y para eso la vida te va a presentar diversas alternativas. La opción es que tú tomes la mejor decisión para poder llegar a donde quieras llegar. No siempre tomamos esa decisión correcta o creemos no tomarla. Para eso estamos nosotros, los coaches, para poder ayudar y acompañar. Tengo aproximadamente 25 años en el ejercicio del coaching. Mi primera carrera fue periodismo, estudié Derecho, tengo muchos diplomados, muchos estudios, porque constantemente estoy en el estudio de la mente, semanal, estoy preparándome, semanalmente estoy trabajando con esto de recibir cursos, he tenido cursos en Europa y siempre estoy educándome porque la gente que viene a mí necesita de mi capacidad, no necesita de mi improvisación y necesita también de la seriedad con el profesionalismo con el que pueda trabajar con ellos. Soy director del Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional, soy director académico de la Escuela Cultura Emprendedora, he tenido la dirección de la Organización Mundial de Coach que el año pasado fundamos en Estados Unidos, soy director de otra organización en Europa, la tenemos en el Reino Unido, tengo 11 filiales
a nivel del mundo de una organización que se llama MAPA, Movimiento de Acción por el Amor, que es una organización que trabaja bajo la discreción de ayudar a mujeres en situaciones de riesgo y que muchas veces hemos llegado hasta esconder y hasta poder salvarle la vida muchas veces. Te hablo de que tengo en Londres, tengo en España, tengo en toda Latinoamérica, tengo en Estados Unidos, tenemos en México. Entonces, esa es un poco la labor. Aquí en Lima soy de aquellos que me la paso visitando los lugares más convulsionados, como son San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, capacitando a mujeres de escasos recursos, programas de vaso de leche, programas de comedores populares, ollas comunes. Sé que la pregunta nace automáticamente, Jorge, ¿de qué vives? Claro, yo soy capacitador de muchas empresas y es a las empresas a las que sí, pues indudablemente les cobro lo que tengo que cobrar. Y hoy por hoy una sesión tampoco es barata, una sesión a un nivel A no es cómoda, pero sí nosotros desarrollamos atenciones totalmente gratuitas a personas que lo necesitan. Creo que es momento de dejar de hablar mucho y actuar más. Y actuar en el silencio de la necesidad del ajeno, en el silencio de la necesidad de aquel que necesita de ti. Yo siempre en mi Facebook, todos los días, constantemente estoy publicando artículos, estoy mandando mensajes para poder ayudar. Y te contaré, Jorge, que en estos 25 años los resultados han sido maravillosos. Una vez, solamente para contarte así rápidamente, una vez bajaba del avión, venía de Ecuador, y me llamó una mujer desde Chile, que no me conocía personalmente, pero uno de los videos que tenía en una de mis páginas, pues simplemente ella asumió que le salvó la vida. Yo, para llegar del aeropuerto a mi casa, me demoro un promedio de 2 horas y media, porque tú sabes que el aeropuerto a Chaclacayo es lejos. Y durante todo ese tiempo hemos conversado con esa mujer que estaba en Chile y que lo que pretendía era suicidarse por tener un problema con su pareja y una situación difícil. No necesito vivir en la riqueza de la opulencia, pero sí vivo en la abundancia del amor que pueden darme las personas a quienes yo puedo ayudar constantemente todos los días y que de esa manera generan en mí la tranquilidad y la paz con la que duermo y con la que vive mi familia. Tengo el privilegio de haber sido declarado hijo ilustre de los Achani, Cayani, Chachipiva. He vivido con los Campas, he trabajado en todas las provincias de mi país, todas. He desarrollado talleres de ayuda social en todas las provincias de mi país, hasta en Tacna, ahí también he estado. Uno de mis viajes a Chile fue por eso, para ayudar a personas y para trabajar con personas. Sino que esas cosas, sí, no soy de la política de publicar o de vanagloриarme con la necesidad ajena. No, creo que eso es un error que comete mucha gente. No, con la necesidad uno no te puedes llenar de algarabía bajo la ayuda a aquel que necesita. No, eso es en silencio. Y eso es lo que venimos haciendo con la humildad del caso, con mi esposa, con mis hijos. Mis 2 hijos son psicólogos, van a terminar ya psicología. Mi hijo el mayor es chef y con ellos constantemente visitamos lugares donde verdaderamente lo necesitan. Actualmente tengo una legión de mujeres llamadas valquirias. Las valquirias son, estas chicas valquirias son mujeres que ayudan a mujeres y a hombres a salir de situaciones de depresión, de estados emocionales. Ojo, no son psicólogos, no son psicólogos. Son entrenadoras de vida, mujeres que han vivido y que saben qué significa que te revienten el alma, que te rompan la cara, que te quieran matar y que de ahí hayas salido. Esa mujer ayuda a otra mujer a salir de ese lugar. Entonces, a eso me dedico, mi querido Jorge. Esa es mi labor Bien. todos los días de mi vida. Bien, bien, He tratado de hacerlo lo gracias. más rápido posible porque me dijiste que teníamos 1 hora. Sí, sí. Bueno, Ayombari, como dicen los Campas, ¿no? Los Ayanicas. Bien, bien. Vamos con Samuel. Samuel, ya hemos conversado sobre tus escritos. No nos hablaste mucho de la trata de seres humanos en América del Sur, lo que tienes ahí en la no, revista sucinto. Liminales. Y también tus proyectos quizás futuros. Coméntanos algo. Mira, hoy día tengo muchos proyectos. Estoy en un apartado en la universidad que es la vinculación con el medio, que creo que es lo mejor en este minuto que me puedo haber pasado, porque puedo articular toda la academia con lo comunitario, con lo social, que es un poco lo que venía haciendo hace tiempo. Yo antes era coordinador de trabajo social, la carrera, y tengo permanentes contactos. De hecho, soy director de una corporación todavía, con distintas organizaciones del tercer sector acá en Chile y a nivel internacional, pero hoy día estoy abocado a democratizar el saber en las distintas comunidades, los barrios,
y creo que hoy día mi proyecto tiene que ver con esto, con salud mental, con educación. Creo que la educación es algo en cualquier instancia de la vida, entendido como ciclo de aprendizaje que no se acaba nunca, un espacio que le permite a un otro tomar decisiones. Sacando las universidades, sacando los institutos, formación, el hecho de estar informado es colaborar con la educación de un otro, ya sea una persona mayor, un joven, que pueda tomar decisiones respecto a su vida y lograr niveles de transformación social, aunque sean mínimos, pero tomar ciertas ideas con responsabilidad y poder decir, sí, esto es lo que quiero trabajar, sí, quiero estudiar, sí, quiero trabajar y quiero estudiar también, quiero dedicarme a cuidar a los nietos, excelente, pero informado. Entonces, creo que la información hoy día es vital para las personas, por eso es que sigo escribiendo artículos y sigo, en el fondo hoy día estoy trabajando metodologías activas del aprendizaje con los estudiantes y con los territorios. Ya estoy trabajando con Design Thinking, que es una metodología que viene de otras ciencias y la estoy llevando a las ciencias sociales para la elaboración de proyectos sociales y comunitarios con alto impacto. Entonces, mis metas tienen que ver con la educación, y la educación, como es transversal, afecta a todas las dimensiones del ser humano y las distintas etapas del ciclo vital. Así que mis proyectos hoy día son seguir escribiendo, seguir aportando a las comunidades, seguir en el fondo educando profesionales que tengan sentido social más allá de la profesión, y como bien decía adelante Jorge o Juvenal, esto tiene que ver con qué quiero ser, el sentido que le quiero dar a todo esto y en el fondo cómo me proyecto como profesional. En torno a territorio, a lecturas territoriales, contextuales, reales, cotidianas, no desconociendo o llevando soluciones desde el externo, sino que conversando con los territorios y viendo cómo ellos también pueden agenciar estas soluciones, vistas, como dije en algún minuto, desde lo ecosistémico, desde el desarrollo humano, con problemáticas que van emergiendo obviamente. Hoy día en la migración, mañana no sabemos qué puede ser. Fue la pandemia, mañana no sabemos. A todos nos descolocó la pandemia, nos sacó de nuestra zona de confort para poder seguir aportando en los territorios. Así que desde ahí es mi aporte, en el fondo. Quiero seguir muy vinculado a los territorios, a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, pero vinculándolas. Lo privado con lo público, creo que si está bien articulado, aunque sea escaso, siempre va a ser importante porque va a aportar a la transformación social. Bien, gracias, Samuel. Ya para despedirnos con el doctor Juvenal. Doctor, por ejemplo, ya luego de superada la pandemia, hay patologías que por ahí salen en los medios de comunicación que pueden agravar a nuestra población o están agravando, y posteriormente, cuando venga esto de la corriente del niño y no sé qué más, ¿qué nos puede decir ya a manera de reflexión final en su ardua labor como médico allá en Tacna? Ya, gracias. A ver, para recapitular, si a mí me preguntan cómo me considero, antes de dar una opinión, yo me considero un institucionalista emprendedor. ¿Qué significa eso? Significa que para mí la base del orden y de lograr ciertos objetivos es la institucionalidad. Eso significa organización, hacer las cosas bien planificadas y lograr. Y me baso en objetivos concretos. Es la verdad. Yo, por supuesto, felicito a toda la gente que piensa mucho, que escribe mucho, pero yo soy bastante, a pesar de ser médico, yo soy bastante pragmático en algunas cosas desde el punto de vista social. Ejemplos. Por ejemplo, bajo una resolución de alcaldía este año me reconocieron como fundador del Distrito Mayor acá de Tacna. Yo fui alcalde debido a mi buena trayectoria como médico social en ese distrito. Luché contra viento y marea y logré la digitalización del distrito, actualmente el mayor de acá de Tacna, y soy declarado fundador de ese distrito. Yo he fundado acá en Tacna el Colegio Médico, el Consejo Regional 12, el Colegio Médico del Perú, desagregándonos de la región de Arequipa. Formé los cuerpos médicos, traje la Universidad Cayetano Heredia para hacer lo que es capacitación y convenios para lo que son las maestrías.
Fundé la red de salud de la microred Cono Sureste, lo de la provincia de Canayave, creé varios centros de salud, fundé la Liga Distrital de Fútbol acá en Tacna. He tenido mucha participación en el aspecto institucional de forjar las redes de salud misma, porque yo entiendo que si queremos dar salud debe ser de forma organizada y con presencia y con gestión. Ya las personas, en base ya, digamos, a una capacitación, a una sensibilización, ya tendrían que, digamos, buscar o hacer el trabajo ya ejecutivo o efectivo hacia ese nivel. Acá se me reconoce mucho acá en Tacna por la labor desplegada en el aspecto tanto social. Siempre he sido un médico que ha salido a comunicar las cosas, los eventos, a no despotricar, porque yo creo que aquel que despotrica o solamente se dedica a criticar es una persona que no aporta. Si yo salgo a hacer una controversia de algunas cuestiones que se vienen dando desde el aspecto de salud, a veces lo social y también a veces lo político, pero trato de dar siempre algún marco de solución. Y siempre lo he dicho, yo he sido uno de los pocos médicos que iba a atender a domicilio, he publicado trabajos de investigación, reportes de atenciones, tengo muchas publicaciones de cientos de casos atendidos en domicilio bajo diversas formas, digamos, terapéuticas, no solamente la medicina científica, sino también la medicina natural, ya pasada de los efectos de la pandemia, lo que son las secuelas. Lo que tenemos actualmente es una nueva pandemia, que es el aspecto secuelado, que mucha gente, y yo paro criticando en este caso a los aspectos dentro de los trabajos del Ministerio de Salud, que no se le está dando el verdadero sentido, el realce, porque ese es un problema de salud pública que ya lo estamos viendo. Toda la gente que ha tenido COVID no solamente ha quedado limitado funcionalmente en algunos aspectos, ha quedado también sesgado por alguna sintomatología que le ha recrudecido, que le ha encendido, incluyendo la salud mental. Y eso necesita un tratamiento desde el punto de vista integral. Para eso, nosotros sabemos, como personal profesional, de que debe ser basado en algunos estudios científicos. Se ha hecho los estudios científicos con toda la rigurosidad académica y universitaria del caso, y se están publicando justamente esos tipos de limitaciones funcionales y efectos secuelares a nivel local, para que se tome en consideración como propuesta justamente a través de la región y se tomen algunas medidas del Ministerio de Salud para que se quede, digamos, una estrategia, por supuesto, dentro de los lineamientos de organización de los servicios, para que se trate este problema en forma integral, porque está quedando mucha gente lesionada a ese aspecto. He hecho algunas revisiones bibliográficas a nivel mundial, he publicado ya algunas revistas al respecto, y espero que esto surta algún efecto. Eso es lo que yo vengo realizando actualmente. Actualmente estoy gerenciando un establecimiento de salud en el primer nivel de atención. Estoy en los procesos de acreditación para mejorar los servicios asistenciales, porque siempre creo que hay que seguir mejorando, si bien la capacitación, la sensibilización y todo lo demás, pero también necesitamos proyectos, equipamientos, recursos humanos capacitados y mejores condiciones también de trabajo para poder conseguir los objetivos. Entonces estoy en los procesos de acreditación para mejorar el nivel y ciertos problemas crudos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Por ejemplo, el sistema de salud de emergencias. Yo soy un emergencista que ha trabajado por años, hace mucho tiempo, en empresas mineras de primer nivel, a nivel nacional. Y si algo he aprendido de la administración privada, es que hay que aprender algo de eso y llevarlo a la administración pública, que es el gran problema que tenemos. Entonces, en eso me encuentro, y ojalá se surta algún efecto o impacto para poder justamente seguir trabajando en ese sentido. Bien, bien, doctor. Las felicitaciones del caso por su trayectoria y bueno, ya ustedes han podido escuchar, tenemos a nuestros hermanos Jorge, Samuel y Juvenal, nominados a la próxima distinción honoris causa que otorga la Fundación Universidad Hispana aquí en la ciudad de Lima. 26, exactamente va a ser el 26 de agosto. 26, sí, exactamente va a ser el día 26. 25 ya no es.
No, día sábado. Sábado 26, a partir de las 6 de la tarde estaremos iniciando la ceremonia. Les agradecemos por su participación. Recuerden que estamos por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por la red de Huancayo Canal 11 y por ya no Virtual va a ser Televisión. ya no va a ser el 25, disculpe. 26, doctor. Día sábado. Por motivos de mayor seguridad, en el transcurso de la semana siempre hay mucho movimiento, entonces fin de semana está más tranquilo. Esa es la indicación que tenemos. Bueno, un abrazo a la distancia, doctor Juvenal, Tocayo y Samuel. Un abrazo, muchas gracias. Un inmenso abrazo a Chile. Pronto estaremos por allá por Santiago. Gracias. Ya lo veremos por allá por Chile. Estamos en contacto, Jorge, Sí. Juvenal, Jorge también, cuando gusten, lo recibimos Claro. acá Claro. en Chile. Gracias. Un abrazo, muchas gracias, un honor haber compartido Gracias. esta Recuerden, comunicación con todos ustedes. piensa, sí puedes, es en beneficio tuyo y de los que te rodean. Demuéstrate y demuestra que eres capaz de triunfar, así como lo hacen nuestros hermanos en Chile y acá en Perú. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós, que estén muy bien. Adiós.